Y estamos con Guillermo Cardelli, gerente de Siniestros Ilegales de Federación Patronal Seguros. Gracias, Guillermo, por No, al recibirnos. contrario de ustedes por venir. Guillermo, contale a la audiencia cuántos años hace que formás parte de la familia de Federación Patronal y cuántos años hace que estás a cargo de esta gerencia. Bueno, yo entré en el año 2003, febrero del 2003, en el departamento legal a recibir las demandas, sacarlas del sobre, ponerles el número de siniestro y pasárselas a los analistas. Eh, Esos fueron mis comienzos en el año 2003. Y en el año 2018, bueno, fui nombrado gerente de siniestros ilegales de la empresa. Hace ya 22 años. 22 años, te vemos con pelo, señal de que evidentemente los siniestros no han hecho mella en tu persona. Tengo menos igual, Sí. los voy perdiendo. Guillermo, queríamos charlar un poco acerca de los 4 últimos fenómenos climáticos que sé que tuvieron afectación a nivel sinestral en la compañía con distinta intensidad. Comencemos con Bahía Blanca, 7 de marzo. Contame acerca de ese siniestro desde puertas adentro de la compañía, cómo fue atenderlo. Sí, claro. Eh, bueno, la verdad que fue una situación bastante compleja. Caemos en la necesidad de compararlo con el evento de La Plata. Quizás no por la participación directa, pero sí en el armado de lo que es la red de servicio que le dimos a esa situación y a esa contención. Lo primero que primero aclaremos que nosotros tenemos una agencia ya, ¿sí? Con lo cual teníamos la capacidad operativa y la presencia funcional como para encarar los primeros problemas. Lo que pasa es la de siempre y nos pasó acá en La Plata. El propio empleado está afectado por el temporal. Así que bueno, esa situación lo que nos obligó es a involucrarnos también en forma directa. Ese involucramiento directo, hoy con tecnología y demás, lo podemos hacer realmente sin necesidad de estar en Bahía Blanca. La única necesidad o el único punto que sí había que encarar en forma presencial, como se dice ahora, fue la gestión de inspecciones. ¿Sí? Los autos no se mueven, entonces nosotros a la semana siguiente ya teníamos un cuerpo de 3 inspectores que se sumaban con algunos que estaban allá, ya verificando autos. En condiciones, te digo la verdad, bastante complejas, porque tardó mucho en irse el agua y sobre todo el agua con barro. Así que esa fue la primera medida. Una vez que teníamos eso medio resuelto y la determinación de daños de los inspectores, ahí arrancó todo el proceso de liquidación, que depende de las coberturas, fuimos dándole respuesta de cobertura parcial a los vehículos que entendíamos que eran reparables y de baja a aquellos vehículos que entendíamos que no tenían continuidad o no entendíamos técnicamente que correspondía se mantengan con alta circulación futura. Determinada que eso iba a una destrucción total, ¿se ocupaban del operativo de retirar la unidad y llevarla a un lugar de depósito? Sí, nosotros armamos una red de compradores de restos que son los que tienen la logística suficiente, no solo para el retiro del vehículo, sino también para la guarda circunstancial de ese vehículo. Sacarle, a ver, no solo el problema pasa por resolverle el siniestro económicamente al cliente, sino también sacarle el vehículo que queda donde lo encontró el agua. Claro. Sí, Claro, donde lo dejó el agua. Y nosotros, una de las pautas que nosotros le pedimos siempre a los clientes es que no los pongan en marcha, no los toquen. Entonces, en esa lógica había que ir y retirarlo. Y eso también lo logramos bastante bien. Tenemos un alto porcentaje de retiro de vehículos de los lugares en los que se encuentran. 7 de marzo, hoy estamos a día 3 de junio. ¿Cuánto de ese operativo ha concluido diciendo, están indemnizados, está cerrado el siniestro y estamos ya concluidos? Mira, te hablaba de pasos y fue un poco el formato de organización nuestra del operativo. Hicimos la inspección, con la inspección empezamos a determinar el trámite o la liquidación del siniestro y después viene la etapa registral. ¿Sí? En cualquiera de los casos, cuando íbamos a indemnizar el daño parcial o cuando íbamos a indemnizar el daño total, le pedíamos a los clientes documentación registral para continuar. Ahí la verdad que tuvimos una traba, ahí realmente todo el proceso que veníamos llevando bien requería de un tercero ajeno a nuestra estructura,
Sí, que estaba afectado por la inundación. Totalmente. Y por la inundación Claro. y por cuestiones propias de la coyuntura registral. Que es de todo el país, de registros intervenidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todas esas circunstancias lo fuimos capeando y recién ahí empezaron a salir los trámites y en la medida que salían los trámites empezamos a pagar. Hoy creemos que estamos, en términos de autos inundados, en un 50% de los siniestros liquidados. Pagados. ¿Qué pasó con las viviendas y con los comercios? Bueno, ahí la operatoria fue un poco más simple. Nuestra estructura a nivel país está preparada para ese tipo de liquidaciones. Los productores también saben cómo liquidar eso. Lo digo porque la afectación principal por coberturas vendidas era de electrodomésticos, ¿sí? Esa fue la afectación principal. Y a nivel hogar, no tanto a nivel comercio, donde las coberturas estaban más escasas de contratación. Entonces, en la circunstancia específica de hogar, nosotros ya coordinamos con los productores la liquidación de los bienes, nos determinamos con fotos o algún método de probanza la afectación del bien o de los bienes y poníamos a disposición inmediata la indemnización. Así te digo que hoy ya tenemos liquidado el 100% de todos los siniestros de hogar y de comercio de este tipo de coberturas. Cerramos Bahía Blanca y como teníamos tiempo, apareció ahí nomás Rosario, Villa Constitución, de nuevo, 2015 autos afectados según me comentaste en la previa. ¿Cómo fue manejar ese operativo? Bueno, ahí nos sentimos un poco más cómodos porque ya el granizo formó parte del proceso de gestión de siniestro que tenemos, ¿no? Como un proceso más. El tema de las granizadas es la intensidad. Claro. ¿Sí? Que determina si va a ser por sacabollo o por taller mecánico. Un mix. Ajá. Donde en realidad terminamos haciendo una parte por sacabollo y encargamos una determinada cantidad de repuestos, o quizás en el proceso de sacabollo hay un problema de saltado de pintura y ese vehículo que empezó por sacabollo termina en un taller, o el mix que te digo, donde tenemos la necesidad de cambiar algunas piezas y otras las resolvemos por sacabollo, o quizás, bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con cristales, parabrisas. El alcance del siniestro de Rosario fue de este tipo. Fue de una magnitud bastante importante, costos bastante importantes, y esto hace que el operativo sea un poco más complejo porque tenemos que jugar no solo con el sacabollo tradicional, sino también con los talleres. La disponibilidad de los talleres, la disponibilidad de repuestos ya es casi que liquidar en volumen muchos siniestros de daño parcial. Claro, aparte de no olvidar que en esa zona tenés grandes jugadores del mercado automotriz también, con lo cual los talleres colapsan, los sacabollos lo mismo. ¿Ustedes arman un operativo propio en cuanto a llevar un campamento con tus propios sacabollos o reunís o usás los de la zona? Ambas. Ajá. Depende de las circunstancias, depende la ubicación, depende del alcance de vehículos y depende también el tipo de daño. O trabajamos con la red de sacabollo que ya está instalada y coordinamos con ellos la recepción de nuestros clientes como si fuese cualquier otro taller, o en algunas circunstancias especiales, que lo hemos hecho siempre, armamos nuestra propia tienda de campaña y conjuntamente con los talleres recibimos los vehículos asegurados y los reparamos con sacabollos que nosotros contratamos y montan toda esta estructura atendiendo exclusivamente a la Aseguradora de Federación. Después tuvimos el fenómeno de el AMBA, que fue en Semana Santa, 17 de abril. Para muchos pasó desapercibido, se enteró por los diarios, por las noticias de que había habido un fenómeno de granizo, pero creo que ese les pegó duro inesperadamente a ustedes, ¿no? Sí, sí. En volumen y en cantidad es un número que incluso, como si fuese el reloj de un taxi, no paraba de caer. Denuncia. Y realmente uno no tomaba dimensión hasta que veía que de un día a otro, de a miles en mil, subían la cantidad de autos afectados. Y llegamos a los 9.000 vehículos, que es un montón, para una zona muy específica, grande pero específica, que es el sur AMBA. Afectación a Avellaneda, Wilde, Bernal, Berazategui, Quilmes. En toda esa franja es donde tuvimos la mayor nivel de afectación y principalmente nuestras agencias Avellaneda y Quilmes. ¿Cómo resolvieron la atención en este caso? Después me gustaría que me aportes algunas imágenes. Sí. ¿Armaron ahí sí una especie de parque cerrado propio para atenderlos? Ahí sí.
Ahí sí tomamos la decisión de hacerlo sobre la agencia nuestra y después contratamos y tenemos a disposición un lugar más en Bernal y otro más en Berazategui. Tenemos 3 lugares propios para atender toda esta demanda y además de que tenemos una red de sacabollos particulares que toman los autos de federación y tienen convenido valores y cantidad de turnos y cupos para recibir a los clientes de Federación Patronal. Debe ser muy variable, pero en término medio, ¿cuánto es el tiempo que el asegurado lleva el auto afectado por el granizo, en este caso por la tensión de sacabollo, y se lo retira reparado? Mirá, en este caso puntual que estábamos hablando de AMBA, los daños fueron menores. ¿Sí? Tuvo muchos bollos, pero todos resueltos por sacabollo. ¿Y eso que en un día, 2 días? Un día. En un día. Después les voy a compartir, casualmente el lunes estuve en Agencia Avellaneda y también estuve en Agencia Quilmes charlando un poco con los muchachos que llevan adelante todo el operativo, sobre todo desde la parte administrativa. También tenemos una red de inspectores que hacen toda la coordinación, recepción, entrega, seguimiento de la gestión del sacabollo. Yo estuve ahí, es interesante verlos trabajar porque la verdad que es la profesión del futuro, del presente. Y te digo, claro, es increíble las experiencias de vida de esa gente que hoy está sacando bollo allá y donde escuchan en el noticiero que cayó bollo en cualquier lugar del mundo, arman el bolsito chiquito y salen disparados para ese lado. En este caso que nosotros estamos trabajando sobre nuestra agencia Avellaneda y los demás centros propios, recibimos el auto en el día, a la mañana temprano y entregamos los vehículos terminados al final del día, en un rango aproximadamente entre las 8 y las 17 horas. Si es necesario se queda el auto y si es necesario se sigue al día siguiente, pero no está pasando. Y por último tuvimos el fenómeno de Zárate Campana. Yo personalmente pensé que se le pegaba fuerte a Federación porque tienen también representantes en la zona y entiendo que tienen muchos vehículos. ¿Cómo le fue ahí? Ahí el nivel de incidencia, a ver, lo podríamos equiparar con Bahía Blanca en términos catastróficos, ¿no? En términos naturales, y sin embargo la afectación fue bastante menor. No tenemos claro bien los motivos, tiene que ver quizás un poco también con el momento del día, con algunas variables que hacen que no todas estas situaciones sean similares o equiparables, pero ahí la afectación es distinta. El criterio de resolución es muy parecido al de Bahía Blanca, tanto para las coberturas de hogar / comercio, como para la gestión de los daños de los vehículos alcanzados por el agua. Bueno, Guillermo Cardelli, gerente de Siniestros Ilegales, gracias por permitirnos conocer esta serie de eventos climáticos y cómo la compañía le hizo frente y los fue resolviendo de cara al cliente. Gracias de nuevo. No, por favor, a ustedes por venir y a disposición. Saludo a toda la audiencia.